Bien, señores estudiantes, vamos a dar inicio a la clase de hoy, a la clase de estudios sociales correspondiente para este día, con el tema Conquista Española de América. Como ustedes ven, pues todo esto ha tenido que atravesar un proceso muy largo para llegar a esto, ¿sí? Bien, vamos a hablar un poquito acerca de la conquista española de América. La conquista de América consistió en el proceso de ocupación del continente americano y sojuzgamiento de sus poblaciones por las potencias europeas, especialmente España, Portugal, Inglaterra, Francia y Holanda. La conquista se concretó mediante una serie continua de acciones militares contra los pobladores originarios de América para invadir sus tierras y someter a sus habitantes, en algunos casos, tras un verdadero exterminio. Este último también fue ocasionado por la difusión de epidemias que mataron a millones de indígenas. Como este conocimiento, pues, con la llegada de los españoles también llegaron muchas de las epidemias. Esto fue uno de los motivos también para que muchas personas de acá, originarios de América, pues murieran. América fue conquistada por un proceso militar, político, social, económico y demográfico de inmensas proporciones. Su principal motor fue el deseo de explotar sus riquezas al inicio a través del pillaje, robo de objetos de oro y plata, y luego con la explotación de su mano de obra y recursos naturales. Primero se conquistaron las islas del Caribe y luego el continente. A la conquista siguió la colonización, es decir, el establecimiento del conquistador y sus descendencias. Se fundaron ciudades, se construyeron casas, se erigieron templos católicos, se impuso el gobierno europeo y se propició la explotación de la población local en minería y agricultura. La riqueza pasaba a las potencias coloniales y a sus representantes en el territorio americano. El coloniaje se mantuvo a lo largo de los siguientes siglos hasta que llegaron los movimientos de independencia. Como ustedes pueden observar, acá tenemos una imagen de nuestro continente, el continente americano. Bien, como le estábamos hablando acerca de la conquista, y primero que fue conquistar fue el Caribe. Aquí tenemos, los reyes católicos obtuvieron la venia del Papa Alejandro VI, quien declaró en 1493 que los territorios descubiertos por Colón y los que se descubrieran pertenecían al reino de Castilla, y prohibió viajar a las Indias sin permiso de los reyes de España. Esta orden fue obedecida durante un poco más de un siglo, sobre todo por el poderío naval español y no tanto por el respeto a la autoridad papal. Pero luego, británicos, holandeses, franceses, belgas, suecos y rusos intentarían también conquistar tierras de América y establecer sus propias colonias. Las experiencias en las Canarias y en la española, actuales República Dominicana y Haití, fueron ensayos generales de la conquista y colonización española en América. Allí surgieron las instituciones clave de la administración colonial, cabildos, audiencias, mecanismos de control de mano de obra, esclavitud y encomienda, y de extracción de la riqueza, la imposición del quinto real, es decir, que el 20% de todo el oro que se recogiera tenía que entregarse al rey de España. Vamos a ver ahora la conquista de México. Cortés inicia la conquista de México. Hernán Cortés comandó en 1519 la expedición organizada por Diego de Vázquez, gobernador de Cuba, a las costas del Golfo de México, donde se conocía por dos expediciones anteriores, la existencia de pueblos y riquezas. Velázquez, que se quedó en La Habana, le dio 600 hombres, 30 caballos, armas, alimentos y 11 navíos. Cortés fue muy hábil para lograr pactos con los pueblos indígenas de los tabascos, una etnia maya de Yucatán que conquistó, recibió regalos, entre otros, mujeres jóvenes, esclavas. Entre ellas estaba Malintzin, llamada Doña Marina o La Melinche, quien se convirtió en traductora, consejera y concubina de Cortés.
Él ayudó a enviar mensajes al emperador Mexica, Montezuma, quien respondió con el obsequio de ricos objetos de oro que aumentaron la codicia de los españoles. Tras fundar Veracruz y declararse independiente del gobernador Velázquez, Cortés obtuvo la ayuda de los indígenas totonacos y tlaxcaltecas y la invitación del propio Moctezuma. Así Cortés y sus hombres entraron a Tenochtitlán pasmados por su belleza y su tamaño. Había sido imposible tomarla por la fuerza, pues la ciudad estaba rodeada por el gran lago de México y sus tres únicos ingresos, con sendas carreteras terraplenadas, estaban perfectamente resguardados. Pronto Moctezuma se convirtió en prisionero de Cortés, pero este debió dejarlo a cargo de Pedro de Alvarado, pues el gobernador Velázquez había mandado una expedición con 18 navíos y 1,500 hombres con orden de someterlo. Cortés fue a la costa, derrotó a la expedición en un sorpresivo ataque nocturno y logró convencer a la tropa y oficiales de pasarse a su lado. Para ganarse el favor de la corona, envió un barco a España cargado de oro y piedras preciosas. De pronto llega la noticia de que los mexicas se han rebelado y que Alvarado está sitiado. Cortés regresa a marchas forzadas con 1,300 españoles armados, 100 jinetes y 2,000 indígenas, y logra recuperar la plaza, pero entonces todos los mexicas se levantan en rebeldía contra los españoles. Cortés obliga a Moctezuma a ordenar que se detengan los ataques. Lo hace, pero es asesinado y como la furia azteca no se aplaca, Cortés ordena la retirada una noche de julio de 1520 en la huida, conocida como la Noche Triste. Los mexicas matan a 900 españoles y 1,000 indios aliados. Cortés se salva con 300 españoles, recompone sus fuerzas, recluta a 10,000 guerreros indígenas con los que en abril de 1521 planta un cerco al lago de México, hace construir 13 barcos y sigue reclutando gente entre los pueblos enemigos de los aztecas. Luego de 3 meses de sitio, ataca Tenochtitlán por agua y tierra. Con sus 300 españoles, 15,000 indios, la primera batalla naval de América ocurre así, a 300 kilómetros del mar y a más de 2,200 metros de altura. La resistencia mexica duró 75 días y provocó numerosas bajas a Cortés, pero al fin, el 13 de agosto de 1521 cayó la ciudad. Los españoles la encontraron repleta de muertos. Quienes no murieron en la batalla perecieron de viruela, pues la epidemia se había extendido ya por toda Mesoamérica. El sucesor de Moctezuma, Cuauhtémoc, fue apresado y torturado para que revelase dónde ocultaban el oro. Cortés lo ajustició 4 años más tarde. Acá tenemos una imagen justamente de aquellos combates que se realizaron. Para mediados del siglo XVI, es decir, 60 años después de la llegada de Colón, los españoles habían conquistado casi toda América. Muchas de las características de lo acontecido en México se repitieron, por ejemplo, en la conquista del Imperio Inca. Francisco Pizarro y sus hombres utilizaron también la traición y la sorpresa con la captura de Atahualpa. Ejecutaron al Inca para desalentar al pueblo que lo consideraba hijo de Dios e hicieron alianzas con pueblos resentidos con la dominación imperial inca, como los Huanca, Cañari, Chimor, Chachapoya y otros, para que combatieran de su lado. También en ese proceso tuvo su horroroso papel la viruela, que mató a millones de hombres y mujeres y niños de América. Para poder reforzar nuestro conocimiento, pues también igual les quiero compartir un video corto donde igual va a reforzar. Así que
Pidamos un poco de... El sucesos entendidos como igualmente relacionados por descubrimiento ocurrido el europeo comandada por término descubrimiento antes de que los españoles por otras culturas, como en un proceso de poblamiento de miles asiáticos y nativos. De ninguna manera, por el contrario, estaba habitada por diversos grupos indígenas que la llamaban suyo. Para el pueblo cuna de Panamá y Colombia era el Aviala, para los aztecas era el Maron Anahuac. Por conquista se conoce en 1550, caracterizado por acciones de exploración. La colonia hace referencia a españoles. Esta se ubica entre 1550 y 1810. Nacieron en América y desarrollaron sus poblados que se convertirían con el tiempo en grandes. Llegaron a estas tierras, se dedicaban a sociales. Encontramos marineros, comerciantes, campesinos y analfabetas. Pregunta, tropas españolas que eran menos de imperios americanos. Veamos cuáles fueron. Conflicto interno de los hermanos Huáscar y Atahualpa en el imperio inca. Ambos querían el poder. Este conflicto al dominio español. Los grupos indígenas indicaban que los dioses en algún momento llegarían al mundo terrenal. Los trajes metálicos y rostros barbados confundieron a los dioses. Fue así como los españoles tomaron el poder de los conquistadores. Muchos de estos procesos de conquista, pues deseaban tierración política de los imperios. Grupos indígenas los hizo a vastos territorios y era asesinado a merced de los conquistadores. La guerra fue crucial y trajes de metal, además de grandes utilizados para ahora a revisar cuesta. Desaparición así como pérdida de su soberanía, culturales como obras de arte, ciudades, pérdida de derechos, esclavitud de pueblos africanos, destrucción al imponer la religión católica, las nuevas enfermedades contagiadas por los europeos, malos tratos, suicidios y abortos. Ante el cuida y mujeres que tomaron los hijos tuvieran una vida igual. La conquista de América abrió nuevas vías entre Europa y América. Para ser llevados a Europa, principieron para financiar lo que convertirse en el mayor inversión de un nuevo sistema económico naturales y no decir que estamos hablando de la manera como las sociedades apropiarles que en Colombia hay huella en este mundo. Estos son los que están observando correspondientes que se encuentran en el Museo de Oro de las Américas, en España. Se preguntarán ustedes qué hace 893 por haberme. Pese a piezas sean de vuelta en todo el Huila, encontramos vestigios de la cultura agustina. Si entran distribuidas en San Agustín, desconocidas. A la llegada de los conquistadores y paeses, en la como el Morro de Tulcán, construida el emplazamiento de la estatua del español y conquistar entre el pueblo Misac, descendiente de los Puenés, simbólica de rechazar el poder destructor. Hay que mencionar que pese a la existen en nuestro país numerosos grupos de derechos.